Hoy vamos a trabajar un tema importante dentro de nuestra relación de pareja. Y antes de mencionarle el tema, quisiera decir lo siguiente. Si no fuéramos pecadores, la comunicación con nuestro prójimo sería la cosa más sencilla del mundo. Sería lindísimo, sería fácil. No tendríamos conflictos, no tendríamos peleas, no tendríamos problemas, si no fuésemos pecadores. Pero, ¿cuál es nuestra realidad? Nuestra realidad es que somos pecadores. Entonces, con nuestro pecado que mora en nuestro interior, nosotros en el proceso de comunicación luchamos, batallamos, decimos cosas que no debimos decir, colgamos una llamada, nos da rabia, reaccionamos feo, contestamos feo, a veces hasta decimos groserías, precisamente porque hay una batalla y una lucha en nuestro interior. En nuestro corazón hay pecado. Voy a pedir a que tenga activo el micrófono que lo silencie para que no haya interferencia. Muchas gracias. Entonces, debemos ser muy conscientes de eso. El proceso de comunicación en la pareja es duro y es difícil por nuestro pecado. Y a menos de que nosotros trabajemos en eso, nosotros no vamos a ver victoria y van a haber muchas heridas, van a haber muchos problemas al interior de la relación, precisamente porque en nosotros hay pecaminosidad. La hay en el hombre, pero también la hay en la mujer. Ninguna pareja se salva de esa realidad. Vamos a leer un pasaje de la Biblia. Mi esposa lo va a leer. Si usted tiene Biblia por ahí a la mano, la puede leer. Si no, pues presta atención a la lectura. Vamos a leer Santiago, libro de Santiago, capítulo 4, versículos 1 al 12. Santiago 4, del 1 al 12. Mi esposa va a leer. Bueno, lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente manera: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¡Oh gente adúltera! ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Muy bien, ahí vemos, digamos, la batalla o la lucha que todos los seres humanos tenemos en nuestro interior y que sale al exterior.
Y en uno de los, digamos, una de las áreas en las cuales sale esa, digamos, esa batalla, esa lucha, es en el proceso de comunicación. Y quizás con quien más nosotros nos tenemos que comunicar, pues es con nuestro cónyuge. Y esa batalla y esa lucha interna nos lleva muchas veces a maltratar y a herir. Así que tenemos dos realidades. Una realidad es que somos pecadores, como lo vimos quizás hace 2 meses. Somos el peor de los pecadores, diría el apóstol Pablo, y al mismo tiempo tenemos que comunicarnos, tenemos que dialogar, tenemos que conversar con el cónyuge, tenemos que relacionarnos, tenemos que hablar, y están esas dos realidades. ¿Cómo lidiar con esas dos realidades? En mí hay una pecaminosidad, en ella hay una pecaminosidad, y nos tenemos que relacionar. ¿Cómo lidiar con eso? De eso precisamente queremos que dialoguemos y que meditemos en esta noche a la luz de lo que nos escribe Santiago, el hermano del Señor. Y ver que las dificultades en la comunicación no tienen nada que ver muchas veces con el temperamento, porque a veces decimos, no, es que él es de un temperamento tan fuerte que no se le puede hablar. Claro, ella es más dulce o ella es tan terrible y él es más dulce, entonces como que es difícil. No, no estamos hablando de temperamentos porque el Señor a cada uno nos dio un temperamento diferente y Dios es perfecto en lo que Él hace. Pues nosotros somos imperfectos por el pecado, pero Dios no. Entender entonces que este proceso de comunicación tiene que ir mucho más allá de mi carácter y mi temperamento, de yo justificarme y decir es que yo soy así, yo hablo así, y como yo digo así las cosas, se tienen que hacer. O no, pues yo no digo nada, yo me callo. No, vamos a crecer en el proceso de comunicación, porque precisamente esa pecaminosidad nuestra, que nada tiene que ver con el temperamento, es lo que genera a veces esos conflictos y esos choques al interior de la relación. Así que, mis amados, ¿cómo lidiar con eso? ¿Cómo, o sea, en el diario vivir, en la cotidianidad de nuestra vida, cómo lidiar con una pecaminosidad, pero al mismo tiempo con la necesidad de comunicarme? ¿Cómo no estropear a mi cónyuge? ¿Cómo no dañar su corazón? ¿Cómo no lastimar? De eso se trata precisamente el tema de hoy. Y para los que toman nota, lo hemos titulado Comuniquémonos con gracia. Realmente que falta en muchos hogares, en muchos matrimonios, es que no nos hemos aprendido a comunicar con gracia. Somos muy duros, somos muy toscos. Escúcheme, teniendo la capacidad de ser lo contrario. Porque los que hemos sido alcanzados por Cristo Jesús, hemos recibido gracia y por lo tanto esa gracia también la podemos dar a nuestro cónyuge. ¿Cierto que todos nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, hemos sido perdonados? Amén. ¿Cierto que el Señor nos trata con paciencia? ¿Cierto que sí? Bueno, de eso mismo nosotros podríamos dar en nuestra relación. Así que comuniquémonos con gracia, comuniquémonos con gracia. Lo que los matrimonios necesitan es la gracia de Dios fluyendo en medio de los pecadores, por supuesto. No es que ya seamos perfectos, que ya lo hayamos alcanzado todo, como diría el apóstol Pablo. No, todavía batallamos, pero la gracia de Dios alcanzó nuestro corazón. Yo puedo, por Cristo Jesús, tratar de una manera más amable, más amorosa, más cordial a mi cónyuge cuando está estresado, cuando está molesto, cuando de pronto no quiere. Yo puedo extenderle gracia. Entonces, basándonos en este pasaje que leímos de Santiago, vamos a ver 5 principios de cómo comunicarnos con gracia. ¿Cómo comunicarnos con gracia? El primer principio, para que tomen ahí nota, pida a Dios sabiduría para comunicarse. Pida a Dios
sabiduría para comunicarse. Porque ese hijo, no sé si le prestaron atención a la lectura, dice, ustedes conflictos, ustedes tienen guerras, ustedes se matan entre sí mismos, es una forma retórica de hablar, porque no piden. Así dijo Santiago. Ustedes pelean y se enojan y batallan porque no piden. Esto es capítulo 4. Ya desde el capítulo 1, Santiago le había dicho a cristianos, le está escribiendo a cristianos, si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. ¿Será que necesitamos sabiduría para hablar? A ver, déjenme ver sus manos. ¿Cuántos necesitan sabiduría para hablar? Sobre todo en la casa, ¿cierto? Porque uno a veces en la calle, uno a veces en la droguería, en la farmacia, en el supermercado, uno a veces es tan cordial, uno tan respetuoso. No pide el favor, uno como que ya no dice buenos días. Debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría para comunicarnos con nuestro cónyuge. Debemos clamarle al Señor. Por supuesto que podemos pedirle otras cosas al Señor, claro que sí, pero lo que más deberíamos orar nosotros, pedir a Dios en nuestras oraciones es, Señor, ayúdame a comunicarme bien, ayúdame a hablarle bien a mi esposa, ayúdame a hablarle bien a mi esposo, Señor, ayúdame a tratarle con cariño, ayúdame a tratarle con respeto. A mí realmente me preocupa a veces educación golpeada que se han acostumbrado algunas parejas a hablarse de esa manera, de forma golpeada. A veces falta mucha sabiduría para hablar en casa, bajo nuestro techo. Quizás nos comunicamos bien afuera, pero adentro no sabemos comunicarnos. Bueno, y quiero decirles algo. No sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno baja su comunicación con el Señor, su comunión con Dios, no solamente a través de la oración, sino de la palabra, la carne se levanta, o sea, nuestra naturaleza pecaminosa gana terreno. Dejamos de orar, dejamos de buscar al Señor y pareciera que los conflictos en nuestro matrimonio se empezaran a hacer más grandes o más frecuentes. Creo y estoy casi segura que si oráramos más, tendríamos mayor teoría para cuidarnos. Ay, sí. Pudiera suceder. ¿Cuál es el mío, no? Mira las bolsas que se han subido. Ya puede seguir. Bueno, pero también puede suceder que haya personas que oran mucho y duran allá encerrados en el cuarto orando media hora, una hora, pero salen de la oración y salen a pelear y salen a gritar y salen a echar chispas. Y entonces, porque el cónyuge afuera dice, oiga, pero está orando, ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Qué le pasó a este varón? A veces, quizás, nuestra larga oración pudiera ser que no está haciendo una oración efectiva o una oración bíblica, porque a veces creemos que orar es ir a desfogarnos delante de Dios y ya. No, oramos es para adorar a Cristo. Cuando oramos es para buscarle, para pedirle hacer su voluntad. Muchas de nuestras oraciones, el tiempo, la hora se pasa es, Señor, me pasa, me sucede, me hicieron, no me entienden, no me comprenden. Y toda la oración se centró en mí, en mis problemas, pero nunca en esa hora larga un tiempo de adoración, de gloria, de gracias al Señor, de pedir realmente lo importante. Señor, ayúdame a ser sabia en eso que estamos viviendo. Señor, danos la sabiduría. Entonces, se necesita crecer en la oración, pero necesitamos orar bien. Usted y yo no somos el centro de la oración. El centro de la oración debe ser Cristo, su palabra, el hacer su voluntad. Una persona conflictiva es una persona que le falta oración o que ora mal, ¿cierto? Es una persona que no ha aprendido a rendirse delante del Señor. Una mujer que a toda hora está reaccionando, que a toda hora está peleando, con toda seguridad, su oración es pequeña, diminuta o no existe. O si acaso está orando, como diría Santiago,
para sus deleites, o sea, no ora para la gloria de Dios, sino ora para sus propios intereses. Y tal tipo de oración, pues no nos ayuda a crecer espiritualmente. Por eso, el primer principio que podemos ver aquí por medio de esta palabra, el primer principio es: pida a Dios sabiduría para comunicarse, ¿sí? Señor, ¿cómo le digo? A veces hay que tener conversaciones difíciles en pareja, ¿cierto? A veces hay que hablar cosas delicadas. Señor, ¿cómo le digo? ¿Cómo se lo transmito? ¿Cuál es la mejor manera? ¿Cómo le hablo a mi esposo? ¿Cómo le hablo a mi esposa para que esto no estalle en un problema? Realmente, yo creería que la oración es fundamental en el proceso de comunicación en el interior de la relación matrimonial. Entonces, principio número 1, ¿cuál es? Pida sabiduría a Dios para comunicarse. Y eso pues aplica no solo pues para la pareja, aplica pues para con todas las personas. Lo segundo principio, abandone los pensamientos y placeres del mundo. Se lo repito, abandone los pensamientos y placeres del mundo. Acá Santiago dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Muy claramente, sin tapujos, y le recuerdo, les está escribiendo a cristianos. O sea que estos cristianos del primer siglo a los que les escribe Santiago son cristianos coquetones con el mundo. Esto es muy serio. Y a veces nosotros no le prestamos mucha atención a esta verdad. Presten atención. Tener amistad con el mundo, aparte de bailar, de tomar, de fumar y de practicar la inmoralidad sexual, también es pensar y sentir como lo hace el mundo. Hay cristianos que, bueno, bendito sea Dios, ya no toman, ya no bailan, ya no fuman y ya no son fornicarios y no son adúlteros. Pero lastimosamente siguen teniendo el mismo pensamiento y las mismas emociones como las personas que no conocen a Cristo Jesús. Eso, mis amados, es tener amistad con el mundo. Entonces, cuando yo pienso y siento como el mundo, yo hablo y me comunico como una persona del mundo. Vamos a ver, por ejemplo, algunas situaciones. Por ejemplo, las mujeres somos en ocasiones demasiado demandantes con nuestros esposos y queremos tener la casa más bonita, los muebles más bonitos, las camas más bonitas, y muchas veces los recursos de la casa, de los dos esposos, aún los dos trabajando, no dan para esas cosas. Entonces, como mujeres empezamos a quejarnos. Ay, no, pero ¿por qué no podemos ir a esa pareja? Yo veo que tienen todo bonito, que arreglaron, que compraron. Y empezamos a tener pensamientos como si estas cosas fueran lo realmente importante. Y esas cosas empiezan a dañar la relación porque aunque no es pecado poderse comprar los muebles o tener cosas bonitas en el hogar, a veces nosotras como mujeres nos llenamos de amargura porque no tenemos, porque es que eso ya está viejo, ya lo que tengo en mi casa ya está muy... No, y eso empieza a minar la relación de pareja porque nuestra mente no debe estar centrada en las cosas de este mundo. Dice Pablo, concentren su atención en las de arriba, en las no en las cosas de este mundo. Y a veces por estar tan empecinadas como mujeres en adquirir las cosas de este mundo, se nos olvidan las cosas más valiosas y más maravillosas que el Señor nos ha dado. Su salvación, su gracia, su misericordia. Y aquí algo importante para nosotros las mujeres es tener un corazón que le dé gracias al Señor por lo que ya tenemos, por lo que ya nos ha dado. Claro, proyectándonos, sí. Bueno, mi amor, entonces tenemos esa conversación sabia, esa conversación donde ya le hemos pedido a Dios en oración sabiduría, diciéndole, mi amor, pues podemos comprar la casa, podemos comprar, empecemos a hablar, miremos de qué manera, pero ya es diferente.
Ya estamos planeando hacer cosas juntos, pero estamos haciéndolo de una manera asertiva, hablando de una manera sabia y no generando conflicto al interior del hogar. Debemos ser cuidadosos porque el mundo quiere moldear nuestro pensamiento y nuestras emociones. Las cosas no son malas en sí mismas. Tener algo, bendito Dios, si lo podemos tener, accionar, bendito Dios, si podemos. Pero si yo estoy permitiendo esto porque no lo pude hacer, porque el Señor sencillamente no lo ha permitido, y me incomodo y empiezo a transmitir eso a mi pareja, entonces y con mi pareja, porque estoy pensando con él como el mundo. Para ponerlo, para varón, el varón que soy con su esposa, allí está una gorda, y mejor dicho, ya, y para comer menos grasa. Si empieza a hablar así un hombre, es porque piensa lo que el mundo le ha mostrado, le ha informado como belleza. El mundo siente como el mundo y por eso habla como el mundo. Y ese proceso de comunicación, cuando hacemos amistad con el mundo, destruye nuestra vida con Dios, primeramente. Porque alguien que esté enamorado del mundo no es Dios. Entonces, nuestra vida con Dios, pero también como el efecto dominó, afecta nuestra comunicación con nuestra esposa, afecta nuestra comunicación con nuestros hijos. Por lo tanto, debemos, aquí en el principio que estamos transmitiendo, abandonar los pensamientos y los placeres del mundo. Digámosle al Señor que nos guarde la mente. Si Dios nos permite tener, bendito sea su nombre, pero que esa no sea la razón de nuestra vida. Uniendo el punto número 1 que hablaba de pedir sabiduría en oración y el número 2 de abandonar esos pensamientos, una oración linda que podemos hacer continuamente y ojalá sea una petición que venga a su mente apenas se despierta es: Señor, quiero ser una mujer de Dios. Señor, quiero ser un hombre de Dios. Quiero ser un hombre que te ama, que te agrada. Si esa petición es sincera y está ahí continuamente en su corazón, créame que los pensamientos y los placeres de este mundo van a empezar a menguar impresionantemente, porque cuando uno quiere ser un hombre o una mujer de Dios, créame que uno no está pensando tanto en las cosas de este mundo, está pensando en Cristo y en cómo agradarle a Él. Como decía mi esposa en el punto anterior, citando al apóstol Pablo, concentremos nuestra atención en las cosas de arriba, en la de los cielos, ¿cierto? Que nuestra atención esté allí, esperando a nuestro Señor. Tenemos que vivir en este mundo, por supuesto, pero no amamos este mundo. Este mundo no nos satisface. Este mundo no llena nuestro corazón. Un cristiano que empieza a hacer esas aproximaciones, empieza a alejarse del Señor. Vamos con el principio número 3. Bueno, repasemos los dos anteriores. Pide a Dios sabiduría para comunicarse. Y número 2, abandone los pensamientos y los placeres del mundo. Principio número 3, para los que toman nota. Tome la decisión de ser humilde. Tome la decisión de ser humilde. Santiago dice en este pasaje que Dios, escúchenme, estimados, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿De qué lado quiere estar usted? ¿De los que Dios se le opone o de los que Dios les tiende gracia? ¿De qué lado quiere estar usted? Vea, los humildes no siempre ganan todas las discusiones. Los humildes no siempre tienen la razón. Los humildes no tienen la necesidad de ser el número 1. Los humildes no exigen. Los humildes no demandan. Los humildes no reclaman. Qué difícil ser humilde. Así es. Por eso debemos clamarle al Señor:
Señor, haznos como Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús sí es humilde. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En Cristo tenemos el modelo perfecto de la humildad. ¿Cómo aplicaríamos la humildad en casa? La humildad en casa precisamente se aplica, como él estaba diciendo ahorita, en medio de esos conflictos. Si los dos empezamos a chocar y los dos pretendemos tener la razón, pues se va a formar una guerra campal. El más humilde guardará silencio y esperará el momento apropiado para volver a hablar de la situación. En el momento de calor no es sabio hablar, no es sabio empezar a discutir y empezar a decir, porque vamos a terminar dañándonos, hiriéndonos, después teniendo que pedir, pero habiendo dejado ya unas heridas tremendas en el corazón. Entonces, lo más importante en medio del conflicto, como quedarnos callados, irnos a un rinconcito, meternos al baño. Señor, por favor, ayúdame en medio de este conflicto. Quiero ser una persona humilde, sencilla. Qué bonito que usted le diga, Señor, no se trata de mí, no se trata de que yo gane, no se trata de que yo tenga la razón. Enséñanos a ver en medio de esta situación qué es lo correcto, cómo debemos hacerlo, cómo debemos solucionarlo. Porque Francis Chan decía algo muy interesante en su libro Tú y yo por siempre. Él dice que el que gana la discusión es el que a menudo actúa menos como Cristo. El que quiere ganar de pronto es el que es un poquito menos espiritual, pero el que es humilde buscará siempre agachar la cabeza, buscará ceder, buscará dar la razón, y eso no significa, perdónenme la expresión, que uno sea bobo o que uno sea una boba. Ser humilde no significa ser bobo, significa que somos como Cristo Jesús, enseñables, sumisos, dóciles. Cuando una mujer dice, es que me cansé de tener que agachar siempre la cabeza, o cuando un hombre dice, me cansé de tener que siempre agachar la cabeza, realmente lo que están diciendo es, me cansé de ser como Cristo. Me cansé de parecerme a Jesús. Qué bonito que nos esforcemos en parecernos a Cristo Jesús. Eso batalla contra nuestro ego. Nuestra pecaminosidad, por supuesto, que no quiere entregarle al otro la razón. Eso me pasa a mí. O no sé si de pronto a todos los varones nos pasa. A mí me pasa. El hombre, por ser hombre, quiere tener la razón, quiere ganar la discusión, quiere ganar el argumento. Y en nuestra torpeza herimos. Y en nuestra torpeza maltratamos. Qué bonito que le reconozcamos eso a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, y lo reconozcamos delante de Dios, pero no nos quedemos solamente en el reconocimiento, sino que haya una acción, que haya una transformación, que haya un trabajo en el carácter para que se note el cambio. Cuando nosotros no somos humildes, nos queda la contraparte. Ser orgullosos. Ser orgullosos. Y el orgulloso se impone, el orgulloso grita, el orgulloso se enoja y no quiere la negociación y se cierra y esta noche no duermo con usted y de mala, vaya a dormir al mueble. El orgulloso actúa hirientemente. Por eso, digámosle al Señor que nos ayude a aprender de Cristo Jesús la humildad. La humildad. Hay cosas que, digamos, son legítimas para nosotros mantener una postura. El tema del Señor no está bajo discusión, ¿no? O sea, no es que, ay, sea humilde y peque porque yo le estoy diciendo que peque, no. El tema de Dios, el tema de servir a Cristo y guardarnos para Él no está bajo discusión. Punto. Ahí tenemos que mantener una posición. Pero hay cosas que nosotros tenemos que reconocer por las cuales hemos peleado que no tenían, digamos, ningún valor importante, ningún valor significativo. Y armamos tremenda pelea y armamos tremendo conflicto. Nuestros hijos lo vieron, nuestros hijos lo detectaron, pero nosotros armamos ese zafarrancho por nuestro orgullo, por no ser humildes.
Y si los dos cónyuges son lo suficientemente orgullosos, ahí va a haber una pelea tremenda, difícil de conciliar. Si al menos uno de los dos es humilde, por ahí el Espíritu Santo va a dar luz para ayudar al orgulloso a que también reconozca y agache la cabeza. Vamos a recapitular los 3 principios para los que están tomando nota. Número 1, pide al Señor en oración sabiduría para comunicarse. Número 2, abandone los pensamientos y los placeres de este mundo. Y número 3, tome la decisión de ser humilde. Vamos con el número 4. Según Santiago, sométase a Dios. Principio número 4 para comunicarnos con gracia. Sométase a Dios. Estimado varón, que me escucha, sométase a Dios. Estimada mujer, sométase a Dios. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué se siente tan lejos de Dios? ¿Usted alguna vez se ha preguntado, uy, ¿yo por qué a veces me siento tan lejos de Dios? Yo creo que a lo mejor es porque usted está lejos de Dios. ¿Cuál es la solución? Pues acercarnos a Dios. Amén. Eso es lo que dice Santiago. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. O sea que el Señor espera que tomemos la iniciativa. El Señor de pronto a algunos de ustedes los está dejando a ver cuándo es que realmente se van a acercar a Él. Bueno, y si el Señor habla de sometimiento es porque Él es la autoridad. Someterse significa que se está por debajo de. El Señor está por encima de todo, del hombre y de la mujer. El hombre sigue en su postura como cabeza del hogar y la mujer sigue en su postura como esposa que se somete a su esposo y obviamente a Dios. Cuando el Señor me dice que me someta a Él, significa que yo estoy bajo las órdenes de Dios, de lo que Él dice. Pero desafortunadamente no sabemos lo que Dios dice porque es que no nos acercamos por medio de su palabra. ¿Cómo voy a someterme a lo que el Dios dice si ni siquiera sé lo que Él habla? Todo está en las Escrituras. Yo sé que ustedes dicen, pero es difícil, yo leo por allá Reyes, leo por allá Crónicas y no entiendo nada. Cada pasaje de la Biblia encontramos perlas, encontramos palabras donde el Señor nos da consejo sabio para nuestras vidas. Mi amado, no se puede acercar a Dios sino a través de las Sagradas Escrituras. Claro, en la oración nos acercamos a Dios, pero necesitamos conocerlo por medio de su palabra, para de esa manera poder decir, sí, es que Dios lo dice. El problema nuestro para someternos al Señor, ¿saben cuál es? Que yo hago a Dios a mi imagen, a mi semejanza. Entonces yo vuelvo a Dios a mis pensamientos. Como yo pienso que es Dios. Como yo asumo las cosas, creo que es que así es como se deben hacer. Y a veces nuestros grandes conflictos de parejas es precisamente porque estamos haciendo el matrimonio según mis pensamientos, según mis modelos, que como decíamos en el punto número 2, a veces son los modelos y pensamientos del mundo, pero no son realmente ese pensamiento y ese modelo de Dios. Necesitamos volver a las Sagradas Escrituras. No pretenda someterse a Dios cuando usted ni siquiera lee la palabra, cuando usted no saca tiempo durante el día para leer un capítulo, para meditarlo, para decirle, Señor, háblame por tu palabra. Si usted empieza a someterse al Señor buscando su palabra, nuestro matrimonio va a crecer, no va a dejar de tener dificultades, pero va a ser más fácil la convivencia, la comunicación, porque es Dios el que está gobernando. Este acercarnos a Dios para someternos, escúcheme, debe ser constante, permanente. ¿Cuál es el problema de muchas parejas, de muchos cristianos? Escuchan una enseñanza, son tocados por la palabra, por el Espíritu de Dios y toman la decisión de acercarse a Dios, pero lamentablemente lo hacen intermitentemente. A veces sí, a veces no. Cuando tienen ganas lo hacen, cuando dejan de tener ganas entonces ya no lo hacen. No, Dios quiere, Dios desea que nosotros nos mantengamos, que no seamos inconstantes, sino que lo busquemos permanentemente. Muchos matrimonios son una guerra campal porque el diablo está metiendo la cola. Y
los matrimonios lamentablemente ni siquiera se dan cuenta. ¿Qué nos dice aquí en este pasaje Santiago? Él dice, si se someten a Dios y si resisten al diablo, Él tendrá que huir de ustedes. O sea, el maligno no va a permanecer en un matrimonio, en un hogar, si ese matrimonio decide someterse a Cristo. Es que no puede. Acá no estamos hablando de que eche a patadas al diablo de su casa. No. Cuando usted decide obedecer al Señor, cuando usted decide hacerle caso a lo que dice la palabra de Dios, el diablo tendrá que irse. El diablo tendrá que huir. Eso no lo digo yo, lo dijo aquí el apóstol Santiago. Y ese acercarnos a Dios se va a ver reflejado cuando abandonemos el pecado. Y un pecado grande a abandonar, que lo vimos en el punto anterior, el orgullo. El orgullo está matando los hogares, el orgullo mata nuestra relación de pareja, porque es un pecado muy grave que es tan sigiloso que a veces no vemos. Necesitamos someternos al Señor abandonando todo pecado. Llámese inmoralidad sexual, llámese pereza, llámese discordia, llámense iras, llámense rencores. Nuestros pecados, porque somos pecadores, es lo que nos lleva a esa dificultad. ¿Cómo sabemos que realmente estamos obedeciendo a Dios? Cuando empezamos a apartarnos del pecado. ¿Por qué nos apartamos del pecado? Porque Dios lo dice. Porque Él manda, porque Él lo está diciendo. Punto. Ay, no, yo, como decía mi esposo, yo siempre agachando la cabeza, no importa, Dios lo dice, punto. Voy a hacerlo. Santiago es muy claro en este pasaje. Él dice, lloren, lamentense, que la alegría de ustedes se convierta en lloro. A veces el problema de los cristianos es que hay muchísima alegría y poco lloro. Hay poco lamento, hay poco llorar delante de la presencia de Dios. Él dice, reconozcan sus miserias. Vea, un hogar sin el Señor es una miseria. El pecado que nos ofrece el mundo, por muy placentero que sea, es una miseria. Santiago dice, reconozcan eso, sométanse a Dios, lloren delante de Dios, derramen sus lágrimas, lamentense, reconozcan que han vivido una vida de miserias. A mí me preocupa que muchos ven el cristianismo como algo para acomodar la vida. No, esto no es el cristianismo. El cristianismo es un llamado a seguir a Cristo de corazón. Me someto a lo que Él quiere, a lo que Él diga. Voy a hacer su voluntad. Ahí es que empieza realmente la vida auténtica y la vida verdadera. Y como leía yo en una frase en un libro, ahora no me acuerdo el nombre de la escritora, ella decía que para someterse, o sea, la única forma de uno someterse es cuando uno no está de acuerdo con algo. Hablando del sometimiento de las esposas a los esposos, pero lo podemos aplicar también a Cristo Jesús. Lo que para nosotros es fácil, por ejemplo, si yo como mujer no batallo con la inmoralidad sexual, pues fácil, en eso no tengo ni que someterme al Señor, entre comillas, porque digamos que con eso no tengo lucha. La lucha del sometimiento es precisamente con los pecados que a mí me agradan o con los cuales yo estoy batallando, pero que me cuesta dejar. Entonces, someterse es decirle al Señor, sí, Señor, es lo que tú dices y esto que yo siento y esto que yo pienso no es. El someterse es precisamente cuando hay que, cuando no estamos muy de acuerdo, cuando uno dice es que a mí no me parece, el pastor es como demasiado legalista. No es lo que pasó, dice lo que se dice. Es estar de acuerdo con él y decirle, si usted dice que esto está mal, yo voy a hacerlo como usted lo dice. Una pareja que se somete a Dios se comunica bien. Sí. Va a comunicarse bien, va a hablar bien, va a hablar con gracia, porque está sometido a Dios, porque no va a contrariar lo que la palabra del Señor dice. Vamos a recapitular 4 principios para comunicarnos con gracia. Número 1, pide al Señor sabiduría para comunicarse sabiamente. Número 2, abandone los pensamientos frívolos y los placeres de este mundo. Número 3, sea humilde. Y número 4, sométase a Dios. Número 5, abandone el juicio. Abandone el juicio. Santiago en este pasaje nos dice que no debemos hablar mal ni juzgarnos los unos a los otros. Muy categórico, muy claro,
Santiago nos dice a los cristianos, ustedes no deben de estar hablando mal de los unos de los otros, ustedes no deben de estarse juzgando, porque cuando ustedes juzgan, se están poniendo en una posición muy peligrosa, se están poniendo en la posición de Dios. Y creo que aquí cabe un consejito. Somos muy dados, creo que las mujeres pecamos mucho más con eso, en que, a ver, cuando estamos en una consejería, de pronto con una pareja madura o con los pastores, claro, estamos ventilando cosas porque estamos trabajando, ¿cierto? Estamos dando una consejería como tal, pero a veces las mujeres somos dadas a que vamos y nos quejamos delante de la mamá, vamos y nos quejamos delante de la abuelita, vamos y nos quejamos delante de la mejor amiga. Ay, no, es que mi esposo es tan insensible, es que mi esposo es tan cruel, mi esposo es tan duro. Mi esposo, mi esposo, mi esposo, mi esposo. Cuando usted habla mal de su esposo, está hablando de usted misma mal, porque somos una sola carne. Así que es importante en este no juzgarnos, tener también mucha sabiduría con quienes estamos ventilando nuestras situaciones difíciles como pareja, porque a veces terminamos descuerando al cónyuge con todo el mundo y no se solucionó nada, el problema sigue. Vea, muchos problemas, muchos conflictos y muchas batallas en el matrimonio se dan porque queremos cambiar a la fuerza a nuestro cónyuge. A la brava lo queremos cambiar. Él o ella tienen ciertos hábitos pecaminosos que a nosotros nos desagradan, nos molesta, y a la brava queremos cambiar esos hábitos pecaminosos. Uno, no somos el Espíritu Santo para poder cambiar a una persona. Dos, nos vamos a desgastar, vamos a generar un conflicto mayor, porque nosotros terminamos explotando en ira al sentirnos frustrados, al sentirnos incapacitados de poder mover a esa persona a que deje de hacer o a que haga algo que en últimas no quiere hacer. Yo pienso que más bien en vez de estar despoticando, hablando y llenándonos de esas angustias internas en el corazón, siempre se los digo, vámonos al cuarto de oración, vámonos al Señor. Sí, yo les dije al principio, el centro de la oración no va a ser yo, ¿verdad? Pero en medio de nuestra oración al Señor, clamémosle, Señor, por favor, dame sabiduría, como veíamos en el primer punto, y ayúdanos, Señor, a resolver este conflicto, a resolver esta situación. Señor, lo que yo tenga que cambiar, ayúdamelo a cambiar. Señor, lo que mi esposo debe cambiar, transforma, cámbialo. Pienso que si empezamos a tener un corazón de misericordia, no yendo Señor, yo veo que mi esposo lucha tanto por esto, ten compasión de él, ten misericordia, ayúdalo, o el esposo hacia la esposa, yo creo que vamos a tener mejores resultados. Y cuando ya hemos orado, cuando ya hemos clamado al Señor, creo que estamos preparados para ya tener una conversación cara a cara y poder hablar a veces de esos temas que son delicados, que causan a veces fricción, que causan a veces tensiones, pero una vez llevados delante del Señor tendremos la capacidad para poder hablar de ese conflicto o de esa situación. Qué bonito sería que cada cónyuge sintiera paz con respecto a su pareja, es decir, ve que su pareja jamás le va a juzgar, jamás le va a atacar. Sí puede señalar, claro, la pareja puede hacerlo, puede señalar alguna situación. Amor, estoy preocupada, estoy preocupado porque he visto esto y esto y esto, ya he orado al Señor, pero quisiera preguntarte, amor, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué debemos hacer frente a esto, mi amor? Porque tú sabes que la palabra del Señor dice esto y esto y lo otro. Eso es diferente a decirle, usted como siempre, usted nunca cambia, usted sí mejor dicho, usted cuándo es que realmente se va a afirmar. No, cuando un cónyuge escucha una palabra de, digamos, de exhortación, sí, pero de exhortación amorosa, donde puede escuchar o interpretar de que es que desea mi bien, es que está preocupado por mí, por mi vida eterna. Yo creo que el Espíritu de Dios va a suavizar ese corazón si está endurecido. El Espíritu Santo va a suavizar ese corazón para que oiga la voz de Dios por medio de ese cónyuge que está un tanto preocupado. A veces cuando el corazón de la persona a la que se le está corrigiendo está muy endurecido porque
puede llegar el momento en que el pecado ha avanzado tanto en mi pareja que el corazón se endurezca. Si de pronto usted hizo lo que le dije, oró, pidió sabiduría, bueno, ya hizo todo el proceso, ayunó, intercedió, y usted con esa dulzura, esposo o esposa, va y le dice, no, mi amor, he notado esto, y su esposo le contesta, ay, vea, eso fue lo primero que dijeron en la reunión, que no me juzgue, que no me critique, usted armándose películas. Si esa es una reacción, la persona que está haciendo la corrección, cállese la boquita y vuélvase otra vez al cuarto de oración. Señor, dame sabiduría porque ese corazón ya está como muy endurecido. Bueno, y de paso entonces le decimos al de corazón duro que se la verá con Dios, porque Dios envía sus mensajeros. A veces es la esposa, a veces es el esposo, quizás a veces es un líder, quizás a veces es el sector. Dios envía su voz, pero si somos lo suficientemente testarudos, tercos y necios, pues nos encontraremos de cara a cara con Dios. Y recuerde que Dios resiste a los orgullosos, pero les tiende su gracia a los humildes. Estos 5 principios, mis amados, creo que nos van a ayudar, también son para nosotros, nos van a ayudar a tener una comunicación con gracia, cosa que hace falta en las parejas de todo el mundo, tristemente también en las parejas cristianas, en las parejas de la iglesia. ¿Qué hacer si hemos fallado? Si no hemos tenido una comunicación con gracia, ¿qué deberíamos hacer? De pronto usted escuchó esta palabra de hoy y se dio cuenta, oiga, yo no tengo gracia para comunicarme con mi cónyuge, con mi esposo, con mi esposa. ¿Qué hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, lo primero que debemos hacer es decirle al Señor que nos acercamos a Él reconociendo nuestro pecado. Cada uno debe reconocer delante del Señor que hemos pecado. Y antes de pedir por el esposo, yo creo que debemos pedir por nosotros mismos. Señor, quiero acercarme a ti con un corazón humilde. Muéstrame la convicción de mi corazón. Muéstrame, Señor, en qué estoy fallando, en qué estoy pecando. Antes de orar por mi pareja, yo creo que debemos orar por nosotros mismos y decirle al Señor, Señor, la convicción de mi corazón. Pero también si nosotros reconocemos eso de que no nos hemos comunicado bien, ¿por qué no de una vez practicar la humildad con la pareja? Y acercarnos, quizás después de esta reunión, sentarnos con una hamburguesita, qué sé yo, algo chévere, y tener una conversación y decirle, perdóname, he sido una tarbana, o perdóname, he sido una altanera, he sido una grosera, perdóname, no quiero volver a ser así, quiero actuar de otra manera, le estoy pidiendo al Señor que me ayude. Yo creo que la humillación debe ir primero hacia Dios, pero no únicamente hacia Dios, sino también para con nuestro cónyuge, y ahí Dios se glorificará. Ahí puede ser el inicio de cambiar, ¿sí? Cambió el chip. Hay un corazón dispuesto a la transformación, hay un corazón dispuesto al cambio, porque reconocimos que lo estábamos haciendo mal. Hasta aquí el tema, mis amados.